Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Oseas capítulo 4, controversia de Jehová con Israel. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te exaltamos porque eres un Dios bueno, porque constantemente estás allí para fortalecer nuestra vida y proveernos lo necesario para nuestra existencia. Queremos en este momento, Señor, solicitar la presencia de tu Espíritu en nuestro medio, para que al abrir tu palabra, Él sea nuestro maestro, nuestro guía, nuestro instructor, que su mensaje pueda llegar a nuestro corazón. Gracias por tus bondades, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Oseas habla de las experiencias del profeta que sirve de figura para que el pueblo de Israel analice su relación con Dios. El tema central es el amor de Dios por su pueblo. Un pueblo que le ha dado la espalda, que le ha sido infiel, que ha faltado a sus votos y a sus pactos. Sin embargo, Dios ama a ese pueblo. Las consecuencias de su pecado son grandes, así que Dios lo llama frecuentemente al arrepentimiento. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 de Oseas, se usa la figura del matrimonio y la infidelidad de Gomer para servir de ilustración sobre la infidelidad de Israel y el amor y las promesas de Dios y el poder que tiene para redimir y restaurar. Con el capítulo 4 comienza una nueva división de las profecías de Oseas. El profeta abandona el uso de figuras y símbolos y ahora emplea un lenguaje llano y literal. Algunos comentadores ubican estos mensajes a tiempos posteriores a los del rey Jeroboam II. Estos discursos conminatorios contra Israel seguirán hasta el fin del libro. Todas las clases de personas y de la sociedad son culpables de graves transgresiones y por tanto la justicia divina se va a descargar sobre Israel de modo inexorable. El pecado más grave de Israel es la idolatría. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 10. Los sacerdotes son responsables de la corrupción general. Dios plantea su mensaje como si estuviera ante el tribunal donde se plantea un pleito, versículos 1 al 3. Aquí se plantea el caso contra Israel y de esta manera se defiende la justicia de Dios. En Israel escasean los elementos esenciales de la verdadera religión. Leamos el versículo 1. Oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, pues no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. La frase tiene pleito Jehová es donde Dios exhorta a su pueblo para que preste atención a la acusación que se le hace y a la sentencia pronunciada. Como portavoz del cielo, Oseas presenta el caso contra Israel para defender la justicia divina al tratar a su pueblo. El versículo resalta que no hay misericordia, toda verdadera profesión religiosa debe dar frutos y el amor es el fruto más visible y relevante de todos los frutos del Espíritu. La falta de misericordia es evidencia que el amor de Dios ya no está en el corazón de los adoradores. El versículo dice que al pueblo le falta conocimiento de Dios. Es un problema cuando la religión se limita solo a formas, a solo ritos y ceremonias, y deja de ser un medio a través del cual nos relacionamos con Dios. Conocer a Dios es tener una experiencia con el Señor, es caminar con Él cada día. Entonces viene el versículo 2. El perjurio y la mentira, el asesinato, el robo y el adulterio prevalecen, y se comete homicidio tras homicidio. Oseas deja a un lado las deficiencias espirituales de Israel y presenta ahora los pecados que comete el pueblo, que es un verdadero diluvio de males. Estos son el resultado de haber perdido todos esos elementos esenciales de la verdadera adoración.
Ahora lo que abunda es el robo, el asesinato y el adulterio. Y entonces pues se describen las consecuencias del pecado, versículo 3, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Las bestias del campo, las aves del cielo y aun los peces del mar morirán. La tierra de Israel sufrirá, la muerte está a las puertas. El luto se refiere a que toda la campiña de Judá será devastada durante la invasión de Asiria. El país está agotado sin su verdor habitual y sus animales serán privados de sus medios de subsistencia y sufrirán hasta los peces del mar. Es una evidencia que el pecado ocasiona trastornos en la creación y en la naturaleza. Ahora, la rebelión es tan profunda que todos estaban llenos de pecados ofensivos ante Dios. Versículos 4 al 6. El Señor le dice que tan grande el pecado que tiene, que nadie tenía autoridad moral para reprender a otro. Leamos el versículo 4. Que nadie acuse ni reprenda a otro. Tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. El pecado se había arraigado profundamente que sería inútil razonar con ellos. Menospreciaban y rechazaban a los verdaderos sacerdotes de Dios. Estos merecían la severa condenación de Oseas. Posteriormente, ni siquiera querían seguir los consejos de los sacerdotes hasta el punto que los sacerdotes y los profetas habían apostatado y merecían la reprensión divina, ya que no eran ya sacerdotes de Dios, sino del becerro de oro. Versículo 5. Tropezarás por tanto en pleno día, y de noche el profeta tropezará contigo, y a tu madre destruiré. Las calamidades venideras serán tan implacables que en ningún momento, ni de día ni de noche, nadie escapará, ya sea el pueblo o los sacerdotes. Cuando se refiere a tu madre, se refiere a la misma nación, es decir, toda ella recibirá la retribución divina. El versículo 6 describe la causa de tan grande corrupción. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hay varias cosas en este versículo. Número 1. El pueblo va a sufrir un terrible castigo porque le faltó conocimiento. El verdadero conocimiento es Dios. A este pueblo le faltó conocimiento no solo por ignorancia, que puede ser en algún momento justificable, sino porque no se esforzó por adquirir ese conocimiento que es tener una experiencia con Dios. Es decir, Dios no puede perdonar una ignorancia deliberada de las cosas espirituales. En segundo lugar, rechazó el conocimiento, es decir, no era por falta de oportunidades, era porque no quiso, no buscó ese conocimiento de Dios. El pueblo sería inevitablemente destruido por su falta del conocimiento esencial. Podría haber tenido el conocimiento si se hubiera esforzado por adquirirlo. Los hombres son considerados responsables, no solo por lo que saben, sino también por lo que podrían haber aprendido si se hubiesen esforzado por lograr el conocimiento esencial. Número 3. Olvidaron la ley de Dios. Le dieron la espalda a los mandamientos divinos. No quisieron obedecer. Entonces, Dios se olvidará de sus hijos. Elena de White comenta lo siguiente. Si Israel hubiese escuchado los mensajes de los profetas, se le había ahorrado la humillación que siguió. Pero el Señor se vio obligado a dejarlo ir en cautiverio porque persistió en apartarse de su ley. El mensaje que le mandó por Oseas fue este: mi pueblo está destruido por falta de conocimiento. Libro Profetas y Reyes, página 222. Es decir, no conocen a Dios y Dios no los conoce tampoco. Eso mismo dijo Jesús también de los que hacían cosas buenas pensando que servían a Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 23 dice: yo no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Quizás la principal causa de la ignorancia del pueblo se debía a los sacerdotes infieles, que rechazaban el conocimiento del verdadero Dios y de su ley, y que deberían haber enseñado al pueblo. Entonces el Señor reprende la conducta de su pueblo y anuncia su caída.
versículos 7 al 10. Esta reprensión va dirigida a los sacerdotes, versículos 7 y 8. Cuanto más aumentaban, más pecaban contra mí, pues también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. El Señor reprocha a los sacerdotes o líderes espirituales del pueblo que son culpables de los mismos pecados que ellos deberían denunciar. Ya no eran un referente o un pueblo moral. Ellos hacían que el pueblo se volviera a la idolatría con objetivos económicos. Hubo prosperidad material en el reinado de Jeroboam II, y esto llevó a los sacerdotes a no reprender al pueblo, sino a aprovechar el momento para hacerse ricos sin reprender la idolatría. Miremos los versículos 9 y 10. Lo mismo será con el pueblo que con el sacerdote. Los castigaré por su conducta y les pagaré conforme a sus obras. Comerán, mas no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Este pasaje quizás describa a los sacerdotes codiciosos que fomentaban el pecado, instando al pueblo para que trajera más y más sacrificios, porque ellos comían la carne de esos sacrificios y sin duda establecieron un comercio con esa carne. Mientras más pecados hubiera, más sacrificios habría, y el provecho y el placer serían mayores. El pueblo y sus sacerdotes estaban unidos por el pecado. Los sacerdotes apóstatas incurrían en las mismas iniquidades que deberían haber reprochado, y el pueblo, advirtiendo a su vez la mundanalidad y complacencia propia de los sacerdotes, se amparaban tras el ejemplo de estos. Pero alguien ha dicho: ni la grandeza secular eximirá al laico, ni la dignidad de su investidura al sacerdote. Ambos serán responsables delante del tribunal de Dios. El resultado es una vida que no se sacia, porque el pecado no sacia, la maldad no trae satisfacción. El pecado hunde a las personas en placeres, y éste se convierte en esclavo de estos placeres y nunca está satisfecho. Es una denuncia contra las atrevidas e insolentes rebeliones de Israel contra la ley y la voluntad de Dios. Sin embargo, a pesar del culto dedicado a la diosa de la fertilidad, Dios no aumentará la población porque se había apartado de ellos. La segunda sección del estudio del capítulo 4 de Oseas son los versículos 11 al 14. Allí se presentan las prácticas idolátricas del pueblo. Leamos los versículos 11 y 12. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y el leño le responde, porque un espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios por fornicar. Aquí nos dice que el adulterio y el vino quitan el juicio, es decir, que al entregarse al dominio de ellos su razonamiento no es correcto. Es dominado por las pasiones, por el placer, pero Dios ha quedado fuera. Además, se compara el deseo irrefrenable y fascinador de adorar ídolos y es comparado por Oseas con el adulterio espiritual que trágicamente apartó a Israel de Jehová. La relación matrimonial cesaba cuando una esposa abandonaba a su esposo y se entregaba a otro. Así sucedió en el caso de Israel cuando se apartó de Jehová y se unió a los ídolos. Y pareciera que estos ídolos le hablaban, pero era el espíritu del engaño lo que lo llevaba a ellos por el camino de la perdición. Entonces los versículos 13 y 14 registran: sobre la cima de los montes sacrificaron y quemaron incienso sobre los collados y debajo de las encinas, álamos y olmos, pues buena es su sombra. Por tanto vuestras hijas fornicarán y vuestras nueras cometerán adulterio. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando cometan adulterio, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Miren ustedes cómo termina esta sección. El pueblo sin entendimiento caerá. Es una referencia a las prácticas idolátricas que se realizaban a la sombra de los grandes árboles donde se hacían ritos inmorales. Además de sacrificar y quemar incienso a los ídolos, el mal ejemplo de los padres influía en los hijos
para que siguieran por el mismo sendero y con los mismos resultados. Entonces los castigos sobre los padres serán más severos. Sin una búsqueda sincera de Dios, lo que queda es la maldad, el conocimiento del pecado, y esto es lo único que va a traerles es la ruina. Y así sucede en la actualidad. Cuando el hombre se aleja de Dios, el resultado será la ruina. La última sección de este capítulo 4 de Oseas son los versículos 15 al 19, y es una admonición a Judá para no seguir la conducta de Israel. Oseas exhorta fervientemente al reino de Judá, versículo 15. Si tú, Israel, fornicas, que al menos no peque Judá. No entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. La experiencia de corrupción de Israel debe ser una lección para Judá. Estaban tan cerca el uno del otro que la conducta de los reyes de Israel influían en la de los de Judá y siguieran el mismo camino del adulterio espiritual. Por eso se dice que no vaya a Gilgal, un lugar en la misma frontera de los dos reinos dedicado a la idolatría. No deben ir a Bet-Aven, la casa del poder malo. Algunos ven referencia a Betel, donde Jeroboam I estableció el culto a los becerros de oro. Los que estaban dedicados a la idolatría no debían profesar hipócritamente que rendían culto a Jehová. Es un llamado divino al reino de Judá de no repetir los mismos errores de Israel, sino a buscar al Señor de corazón. Versículos 16 al 18. Como novilla indómita se apartó Israel, ¿los apacentará ahora Jehová como a corderos en ancho prado? Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicación sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. Se presenta a Israel como una terca o rebelde que estaban resueltos a proceder a su antojo y por eso eran como una novilla inmanejable que se resistía a ser domada y no podía ser usada para arar. También se lo compara con un cordero que quiere estar libre sin las restricciones que le impone el pastor. Esto lo dejaría expuesta a las fieras del campo. Por eso se dice que Efraín, la principal tribu del norte, es dejada o abandonada a los ídolos, así queda a merced de su inevitable ruina. Dios no fuerza la voluntad de nadie, ruegan a los hombres que acepten el camino de la vida. Dios a veces deja que las personas sigan su conducta y experimenten los frutos de su propia elección. Elena de White comenta: el pecador se coloca mediante un continuo rechazo en una situación en donde no sabe nada excepto resistir. Cuando menosprecia las invitaciones de la misericordia de Dios y continúa sembrando las semillas de incredulidad, sobre su puerta se coloca el terrible rótulo: Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Carta 51 del año 1895. Sin embargo, aunque a Dios le duela la decisión equivocada de Israel, el reino del norte la respeta. Dios le ha dado al hombre la libertad de elegir su camino, y Dios llama y ofrece vida, convence a las personas de la solución al problema que le agobia, pero finalmente cada uno debe tomar su decisión. Y estas decisiones tienen consecuencias. Seamos sabios en elegir siempre el camino del Señor. Y finalmente se describen las consecuencias de las decisiones que Israel ha tomado. Versículo 19. Un viento lo llevará en sus alas y se avergonzará de sus sacrificios. Esta es una figura que muestra la tormenta del castigo divino que se desataría sobre los efraimitas para llevarlos al cautiverio. Esta figura contrasta nítidamente con las alas de águila que sacaron a los hebreos de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Dios trata con paciencia y longanimidad a los pecadores, llamándolos al arrepentimiento, pero cada uno decide el camino a seguir y los resultados debemos asumirlos al final. Apreciados amigos y hermanos, Dios nos llama a que reconozcamos nuestra conducta, a que nos demos cuenta que lejos de Dios la vida es un continuo camino de descendencia a la muerte. A veces confundimos
felicidad con placer, pero este último es pasajero. Dios nos da conocimiento, nos da su palabra para que entendamos cuál es el camino que debemos seguir. No seamos necios, no cerremos nuestros oídos, permitamos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.